Buenos días. Vamos a ver cómo se producen los diferentes textos y cuáles podrían ser las características más importantes que tendrían estos diferentes textos. Vamos a repasar qué serían los textos, cuáles serían las características de los diferentes tipos de textos. Por ejemplo, una señal ya se podría considerar que podría ser un texto porque nos está dando un mensaje completo. Aquí tenemos también una invitación y en esa invitación también tendría toda una intención, tendría un sentido completo, estaría dirigido a un receptor, entonces también lo podríamos considerar un texto. También un poema sería un texto. Aquí sería un texto multimodal porque existirían diferentes tipos de texto, además de las imágenes que van a estar acompañando a ese texto escrito. O también algo que puede ser más formal, como sería el caso de una carta. En una carta muchas veces se pone la fecha, se pone a quién va dirigido, ponemos el asunto y terminamos con un saludo. Y muchas veces podemos poner lo que se consideraría la postdata. Entonces, en la diapositiva anterior vimos determinados tipos de texto, la mayoría de estos serían textos escritos, pero también habrían algunos que estarían relacionados con los textos multimodales, porque ya estarían combinando lo que serían diferentes imágenes. También los textos multimodales ya vimos que se pueden combinar con video, se pueden combinar con música, se pueden combinar con un narrador, con una voz en off. Para considerar algunos aspectos importantes del texto, algunas veces tenemos que considerar al emisor, que sería el encargado de mandar ese texto. El receptor, que es el encargado, el que recibe ese texto. Y lo más importante también serían en qué circunstancias está emitiendo ese texto, ¿no? Esas circunstancias pueden ser de tiempo y también pueden ser de lugar. Otro aspecto importantísimo que va a estudiar el análisis discursivo sería el tipo de lenguaje que se va a utilizar. Ahorita vamos a pasar a ver algunos diferentes tipos de lenguaje que nosotros utilizamos cuando hablamos, que nosotros utilizamos en las conversaciones y en la vida cotidiana. Y ya habíamos mencionado en varias ocasiones que es bien importante ver la finalidad que van a tener los diferentes textos. Uno se refería a, a una señalización, el otro se refiere principalmente a una invitación, el siguiente texto se refiere a una carta de amistad, a una carta de amor, y el otro ya sería una carta más formal. Entonces, los aspectos importantes que todo analista del discurso tendría que ir identificando sería quién manda el texto, quién lo recibe, en qué circunstancias se está recibiendo ese texto, qué lenguaje utiliza y cuál es la finalidad de los diferentes textos. Ya vimos que pueden ser literarios, pueden ser periodísticos, pueden ser científicos o pueden ser de tipo de entretenimiento como lo que aparecen en las diferentes redes sociales. Entonces podemos hablar de que cada texto va a tener unas estructuras diferentes y van a comunicar información también de manera diferente. Por eso es importante ubicar a qué tipo de texto estarían perteneciendo y muchas veces también identificar los elementos multimodales de la imagen y también de los gestos, de los movimientos y si existe el sonido de los elementos paralingüísticos. También podemos decir que cada mensaje se emite y se realiza en una situación comunicativa determinada y de acuerdo a esto se escoge el lenguaje que se utilizará. El análisis discursivo siempre trata de determinar esta situación comunicativa. Uno de los primeros en determinar que existe esta situación comunicativa fue Delhaize,
que trató de identificar algunos aspectos importantes de la situación comunicativa, como los participantes, el espacio, el tiempo y el tipo de lenguaje que se va a utilizar. Este tipo de lenguaje que se utiliza en los diferentes discursos, en las diferentes comunicaciones orales, es importante identificarlo. Vamos a ver qué serían los textos. Un texto sería una organización de lingüística. Esta organización lingüística va a tener un sentido determinado y a su vez el texto lo podemos dividir en unidades más pequeñas, que serían las frases, que serían las oraciones, que van a estar componiendo ese determinado texto. También los textos van a tener siempre una intención comunicativa por parte del emisor y se van a producir en determinada situación. Estas serían las principales características que van a determinar a los diferentes textos. También muchas veces se busca que este mensaje, este sentido que se quiere transmitir, se transmita de una manera correcta para que el oyente, para que el receptor lo pueda interpretar de acuerdo al tipo de texto que se está recibiendo. También tendríamos que distinguir lo que sería el mensaje y lo que sería el texto. En el mensaje sería algo concreto, sería principalmente aquello que se está diciendo, como por ejemplo cerrar la puerta. En cambio el texto se referiría más a esta estructura, qué se dice, cómo está organizada y de acuerdo a qué situación e intención comunicativa. Aquí ya tendríamos los 4 elementos más importantes del texto, que sería la organización, lo que se está diciendo, en qué situación se está diciendo y cuál es la intención comunicativa que se está diciendo. En el análisis del discurso tenemos que distinguir estos 4 elementos. Para hacer ese análisis del discurso tenemos que ir viendo qué se está diciendo, cómo se está organizando sintáctica, semánticamente, de acuerdo a qué situación, quiénes son los participantes, en qué espacio, en qué tiempo y por último ver esta intención comunicativa. Un ejemplo sería, por favor, cierra la puerta. Sería tan amable de cerrar la puerta. Aquí ya estamos viendo un determinado uso del lenguaje, una determinada situación y una interrelación que se va a producir entre este emisor y el receptor. Podemos resumir estos aspectos que estamos mencionando como que el texto ya está completamente organizado y va a estar organizado principalmente en determinadas palabras, determinadas frases y determinadas oraciones. Entonces la unidad que tendríamos para descomponer a ese texto serían las oraciones y también podemos hacer un análisis léxico, un análisis semántico del tipo de palabras que se está utilizando dentro de ese discurso. Y por último, los otros 2 aspectos que serían muy importantes para el análisis del discurso. Uno, que sería la situación comunicativa, y 2, la intención comunicativa. Cuando nosotros consideramos todos estos diferentes aspectos de la organización, la situación y la intención comunicativa, se puede decir que ya estamos haciendo análisis del discurso. Este análisis del discurso lo podemos hacer tanto en la parte oral como en un texto que sea escrito, o también podemos identificar estos diferentes aspectos de organización, situación e intención en un texto audiovisual. Podríamos verlo en un TikTok, lo podríamos ver en un meme o en algo que aparece en YouTube. Aquí podríamos hablar de estos 2 aspectos que son relevantes en el análisis del discurso, la situación comunicativa y la intención. En cuanto a la situación comunicativa, tenemos que ir determinando el entorno, aquello en donde se está produciendo ese texto. Entonces nos podríamos hacer algunas preguntas con respecto al texto, como sería, ¿quién habla? Las características de ese emisor, a quién le habla, en qué receptores está pensando,
dónde, un lugar, un espacio, cuándo, en qué tiempo y principalmente la relación que se va a establecer entre los hablantes, entre el emisor y el receptor. Si se fijan, nosotros también en comunicación siempre estamos tratando de establecer esta relación que se va a producir entre el emisor y el emisor. Y en el segundo aspecto, que sería la intención comunicativa, la podemos dividir en diferentes intenciones, en diferentes intencionalidades. Una intención del mensaje podría ser informar, que es casi siempre ahorita actualmente en los medios de comunicación, en las noticias, muchas veces se está confundiendo informar con la opinión, con los comentarios, ¿no? Entonces muchas veces ya no queda tan claro qué es información y qué se está opinando acerca de aquella noticia. También podía ser un mensaje de órdenes, como podía ser en la escuela, como podía ser en el ejército, como podía ser en el trabajo. También podía ser algún tipo de invitación, de tipo social, de tipo personal, que muchas veces hacemos por las diferentes redes sociales. Antes, como vimos en el ejemplo anterior, se podía hacer un texto que sería una invitación para bautizo, para 15 años, para cumpleaños, etcétera, etcétera. También una intención podía ser reclamar todas estas diferentes funciones que estamos viendo. Ya las mencionaba Austin, que decía que estamos produciendo cosas con el lenguaje. Estamos ordenando, estamos reclamando, o la siguiente intención que sería solicitar algo. Muchas veces yo puedo hacer una solicitud en mi trabajo para lentes, para ayuda de transporte, para ayuda de tesis, etcétera, para una beca. Entonces, estas serían algunas diferentes funciones que podemos encontrar dentro de los diferentes discursos. Y vamos a pasar al último tema que vamos a ver el día de hoy, que serían las características que van a tener los diferentes registros lingüísticos. Estos diferentes registros lingüísticos que van a ocurrir en una determinada situación, los podríamos clasificar en que si es formal, si es informal, si es culto, si es coloquial o si es marginal. Vamos a ver estos diferentes registros o estas maneras en que se utilizaría el lenguaje. La primera de ellas sería la manera formal, y esta manera formal sería cuando nosotros utilizamos un lenguaje ceñido a determinadas normas sociales, a determinadas convenciones y a determinados patrones de conducta. Muchas veces este tipo de lenguaje formal se puede utilizar en un congreso, se puede utilizar en la escuela o también se puede utilizar en el trabajo. También podemos pensar en el caso de los juzgados, principalmente, ¿no? El siguiente registro o la siguiente manera de utilizar el lenguaje sería la manera informal. En esta manera informal va a permitir una mayor libertad de acción, tanto social como lingüística. Aquí podría ser el caso de una conversación con amigos, de una conversación con conocidos, de una conversación cuando yo viajo en el transporte público, cuando yo estoy en el gimnasio o cuando yo estoy en las redes sociales. Si nos fijamos, la mayoría de las redes sociales no van a utilizar el lenguaje formal, sino van a utilizar muchísimo más un lenguaje informal cuando yo escribo algo en Facebook, cuando yo escribo en Twitter, cuando yo hago un WhatsApp, casi se estaría utilizando esta manera informal. Si nos fijamos, también hasta la manera de escribir, muchas veces no importa, bueno, tendrían que importar, pero a veces no importa tanto la acentuación, la puntuación o el tipo de léxico que yo estoy utilizando. El siguiente tipo de utilización del registro verbal sería ese registro oculto. El registro oculto se va a utilizar en situaciones de comunicación formal, se va a centrar en la transmisión del contenido, se va a adquirir a través de educación, puede ser familiar o puede ser mediante la escuela. Este es valorado socialmente, necesita una precisión léxica, necesita más variedad de palabras y necesita ser más exacto. No se van a cortar las palabras van a ser escogidas de determinada manera, no van a ser palabras extratas y usa oraciones complejas. Pensemos en cuando alguien está recitando un poema, cuando alguien está en una conferencia de literatura
o podemos también mencionar el caso del lenguaje científico que usa un historiador, que usa un antropólogo, o que también en muchos casos, cuando nosotros nos estamos dando una conferencia de comunicación, tendríamos que hablar en base a estos conceptos, a estas categorías, que sería la teoría de la comunicación. El registro culto muchas veces es esos comentaristas que salen en la televisión y que están relacionados principalmente con el arte, con la literatura, como serían estos críticos literarios, estos críticos artísticos, que nos van a hablar y que nos van a recomendar libros, que nos van a recomendar exposiciones o que nos van a recomendar algún tipo de espectáculo que está ocurriendo en determinado momento, ¿no? Si nos fijamos, Carlos Monsiváis siempre utilizaba determinado tipo de categorías, determinado tipo de conceptos que eran muy exactas. Pero Carlos Monsiváis muchas veces combinaba este lenguaje culto con el lenguaje cotidiano, con el lenguaje más de la calle. Pero este registro culto, otro ejemplo podría ser el caso de Octavio Paz cuando salía a la televisión, trataba de utilizar este lenguaje culto que se refería principalmente a temas que tenían que ver con la literatura. También en este lenguaje culto se va a ceñir a normas gramaticales, es un lenguaje que va a ser controlado. También muchas veces la persona que está hablando en un lenguaje oculto va a controlar su lenguaje gestual, se va a utilizar en informes, en actas, en ensayos, en la escuela y en las cartas formales. También en el caso del arte que mencionábamos, de la literatura, en el caso de la historia o en el caso de cuando estoy hablando de los textos científicos. También muchas veces este lenguaje culto va a utilizar el lenguaje literario, determinado tipo de metáforas, determinado tipo de palabras muy especiales. Luego ya vendría el registro coloquial. Con este registro coloquial, nosotros estamos muchísimo más acostumbrados a utilizarlo porque es el lenguaje que nosotros vamos a utilizar en la vida cotidiana, en lo que hacemos principalmente cuando estamos en la calle o como estamos con personas conocidas, como el caso de los amigos. Este lenguaje se va a caracterizar porque se va a utilizar informalmente. Se va a centrar principalmente en la acción, se va a adquirir a través de la sociabilización y esta socialización nosotros la vamos a utilizar en los diferentes contextos, en la escuela, en el gimnasio, en las redes sociales, en el transporte, o en una cafetería. Aquí no va a ser tan importante esa corrección, yo puedo hablar más libremente, puedo utilizar palabras también menos precisas. En el caso del léxico, usa palabras concretas, muchas veces se va a poder acortar estas palabras y no se va a ceñir tanto a las normas gramaticales. Entonces muchas veces yo puedo repetir las mismas palabras, muchas veces yo puedo hacer muy redundante y mi lenguaje no va a utilizar este tipo de tecnicismos. También en este tipo de lenguaje va a usar oraciones breves, va a utilizar lo que serían oraciones simples. En este tipo de lenguaje, el lenguaje oral va a ser principalmente expresivo, mi cuerpo va a estar más libre, mi expresión gestual, mis movimientos van a ser más libres de acuerdo a mi estilo y de acuerdo a mi personalidad. Se van a usar el tipo de palabras que yo acostumbro, cada persona tiene en su propio lenguaje. Y el último tipo de lenguaje, el último tipo de registro, sería el registro marginal. Este registro marginal no va a discriminar entre situaciones de comunicación, entre lo formal y lo informal. Se va a centrar principalmente entre la interacción entre el emisor y el receptor. Va a ser utilizado por personas que no han accedido a la norma lingüística. Entonces, en ese sentido, pueden ser personas que no hayan ido a la escuela o pueden ser personas que no les interesa mantener este lenguaje formal. Si nos fijamos, muchas veces ya en el caso de los medios de comunicación, en el caso de la prensa,
se va a utilizar este registro marginal, principalmente cuando sale algún comentarista que quiere ser bastante informal, que quiere ser bastante irreverente y no va a tratar de buscar esta formalidad ni en su lenguaje ni en su manera de vestir. Muchas veces este lenguaje no sería valorado socialmente, el léxico es escaso, se suple con gestos, con palabras, con frases ya hechas y con palabras que van a provenir de lo cotidiano, que van a provenir de determinadas jergas. Va a usar palabras concretas y va a alterar fonética y morfológicamente las palabras. Aquí podría entrar el caso de los albures, de los chistes, de la burla, de la mofa, de los tonos principalmente satíricos. Entonces no se va a ceñir para nada a las normas gramaticales. Si nos fijamos en muchos memes, creo que hay un meme del gatito o hay unos memes del perro Chens, y muchas veces para enfatizar que se está hablando con este lenguaje bastante coloquial, con este lenguaje que no busca la formalidad, muchas veces se ponen como faltas de ortografía porque estaría expresando una manera muy particular de hablar. Va a utilizar oraciones breves, va a utilizar oraciones simples y muchas veces no le va a interesar tanto seguir una sintaxis completamente rígida. Aquí va a ser muy importante el lenguaje de los gestos, mi expresión corporal, y si lo podríamos relacionar también con muchos youtubers que para relacionarse con sus oyentes van a utilizar este tipo de lenguaje. Se usa inequívocamente cuando no se distingue una situación formal o una situación informal. Puede ser que yo empiece formalmente para luego cambiar a informalmente, o puede ser que yo esté cambiando entre el registro formal y el registro informal. Muchas veces también se puede utilizar en el caso de la literatura, cuando trata de reproducir una manera de hablar de los habitantes del centro histórico, de los habitantes de la Merced o de los habitantes de alguna zona del norte de la Ciudad de México. Entonces, un resumen de estos diferentes tipos de lenguaje, de estos diferentes tipos de registros, sería el formal, que se va a utilizar principalmente en estas situaciones de trabajo, en estas situaciones cuando doy una conferencia, cuando presento una tesis, cuando presento una clase. El informal, que ya no va a seguir al pie de la letra estas reglas tan rígidas y que se puede utilizar en los medios de comunicación. El culto sería como todavía más especializado, que lo va a dar algún crítico, que lo va a dar alguna persona que muchas veces está caracterizada como un intelectual o como una persona que tiene múltiples conocimientos. Este lenguaje informal, a su vez, se podía dividir en la parte coloquial, que es lo que yo utilizo principalmente en la vida cotidiana, el que utilizo en la calle, y por último el registro marginal, que estaría combinando estas dos maneras de hablar, parte formal y parte informal, y que también estaría mucho en las diferentes redes de comunicación. Bueno, vimos así estas características que tiene que tener el discurso, que serían los participantes, que sería la situación comunicativa, que sería la intencionalidad y que sería el uso de los diferentes lenguajes. Entonces, estos elementos son importantes a la hora que yo quiero hacer un análisis discursivo, oral, escrito o multimodal. Bueno, eso sería lo más importante en esta caracterización de los elementos principales para realizar el análisis del discurso. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.